En enero del año 2025 asumió como diputado por el distrito número 17 en la región del Maule Roberto Antonio Celedón Fernández, a quien saludamos en esta oportunidad. Le damos la más cordial de las bienvenidas a la Cámara de Diputadas y Diputados y por supuesto también nuevamente reiterar nuestro pesar por el fallecimiento de su esposa, la diputada Mercedes Bulnes, con quien tuvimos la posibilidad de conversar en innumerables oportunidades y por supuesto él asume también en reemplazo de su señora. Diputado, muchas gracias por conversar con nosotros y nuevamente bienvenido a la Cámara. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Algo escuché de ella, pero no estoy muy bien interiorizado de esta vía de comunicación que tiene la Cámara, que me parece muy bien por lo demás. Claro, ocupamos las redes sociales y por supuesto también las diferentes vías para poder conversar con usted, diputado, bueno, sobre el trabajo parlamentario, sobre las actividades en su distrito, también en la Cámara. Pero antes de entrar en el detalle, diputado, queríamos saber también cuáles son sus expectativas o cuáles son también sus principales desafíos a la hora también de asumir este desafío, entendemos bien importante, como es representar al distrito número 17. Mira, eh, la verdad es que la situación de haber tenido que reemplazar a Mercedes el- me resultó completamente inesperada, digamos. Nunca imaginé de que iba a fallecer tan rápido. Eh, yo, con toda humildad y objetividad a su vez, eh, valoré mucho el trabajo de ella. La escuchaba en entrevistas por diferentes medios de comunicación, especialmente a nivel regional, distrital, y me llamaba mucho la atención la certeza con que hablaba y comunicaba situaciones concretas que le tocaba conocer en la región. Eh, Siempre la vi muy activa e interesada, especialmente en situaciones de emergencia, como inundaciones, incendios, etcétera. Eh, Tenía y mucha conexión con organizaciones comunitarias y con autoridades locales de la más diversa procedencia, sirviendo a toda la comunidad. Eh, y me parece un muy buen espíritu de servicio público, digamos. El, el, el estar aquí en uno de los poderes del Estado que elabora las leyes y trata de generar consenso para su aprobación, también me parece un trabajo muy relevante y he tenido ocasión el miércoles pasado 8 cuando asumí, me correspondió jurar el testimonio, me invitaron de la Comisión de Vivienda a una sesión especial de homenaje a Mercedes. Eh, y también me impresionó enormemente todos los testimonios que se dieron sobre ella, el aporte que significó, todos los detalles jurídicos que señalaba para efectos de perfeccionar las normas legislativas que se proponían, digamos. Eh, entonces, a mí me llama profundamente la atención que una mujer de 71 años haya llegado al Parlamento y haya servido con tanto aprecio universal en sus funciones.
Mm. Eh, Eso creo que es un aporte al, al buen clima político que debe existir entre los que tienen una misma tarea y función, digamos, Mm. que es hacer buenas leyes para Chile. Eh, Así que eh, estoy muy emocionado. Es una situación que jamás hubiese deseado estar por la causa en que me ha tocado asumir esta responsabilidad. Pero la verdad es que también hemos sido, desde que nos conocimos, hace muchos años, el 12 de agosto de 1969, eh, una pareja muy unida en todo. En toda la historia de esos 55 años, nos ha tocado transitar por la historia de Chile en tiempos muy álgidos y compartir todos los dolores y sufrimientos y la esperanza de nuestro pueblo. Diputado, el hecho de llegar a la Cámara en momentos como este, una situación país quizás un tanto compleja en algunos aspectos, de seguridad, inflación, em, ¿cómo ve usted la posibilidad desde la Cámara, desde el Congreso, quizás enfrentar estas situaciones que pueden ser quizás los temas más relevantes para la ciudadanía, salud, listas de espera, solo por nombrar algunos? Mira, si bien no conozco bien la mecánica, eh, el, te voy a dar una respuesta más bien como ciudadano, Mm, digamos. Eh, yo valoro enormemente el esfuerzo del presidente Gabriel Boric, que constatando una realidad de que no tiene mayoría parlamentaria, ha tratado de construir mayoría que sostengan su gobierno y las iniciativas de gobierno, ampliando su, su base de entendimiento político, legislativo, eh, y a su vez el, haciendo esfuerzo por ser muy sensible a las prioridades que el pueblo o la gente ha ido definiendo en relación al quehacer nacional. Y efectivamente el rubro de la seguridad eh, terminó copando una necesidad de abordar desde el Estado eh, esa necesidad que toda persona y toda comunidad necesita de compartir espacios de convivencia en paz, con orden. Eh, y no es que sea un fenómeno singular en Chile, pero porque es un fenómeno bastante generalizado. La emergencia de organizaciones de naturaleza, en definitiva, criminal, asociaciones ilícitas que se dan en diversos campos, eh, quizás influido por los disvalores que existen en una sociedad donde el centro está mucho en el dinero, eh, en la tenencia, en, eh, en el goce, en el hedonismo. Eh, Todo esto refleja una crisis espiritual, a mi juicio, bastante seria. Eh, en- y no podemos eh, todo resolverlo con seguridad y represión.
hay una cosa mucho más de fondo en que creo que hay una crisis espiritual en la sociedad moderna, no solo en Chile, sino que en la sociedad moderna que, que tenemos que enfrentar. Mm. Eh, el, a mí me impresionó en una oportunidad, escuché a Francisco, al Papa Francisco, des- hacer un contrapunto de una frase del Evangelio en que no se pueden servir a dos señores, a Dios y al dinero. Y, y el Papa decía, ¿por qué el dinero? ¿Ah? ¿Por, por qué no se puede servir a Dios y al dinero? Por qué hace una referencia al dinero y no al maligno, por ejemplo? Mm. ¿Mm? Eh, el, y tiene, y en el fondo es una frase muy profunda eh, que retrata de alguna manera la desviación del centro al cual los seres humanos, las comunidades, definen su prioridad, su centralidad. Eh, Cuando hablamos de capitalismo, por ejemplo, estamos poniendo el capital por sobre la humanidad, por sobre el trabajo. Eh, Estamos poniendo lo material por sobre los seres humanos. El, entonces, tenemos que reponer en el centro el sentido profundo de la humanidad, que, que también comprende y con mucha centralidad la fraternidad. Todos somos posibles porque entre unos y otros construimos relaciones de amor, de solidaridad, de compromiso con el que tiene necesidad, Mm. que puede ser cualquiera. Por ejemplo, en la salud, eh, cualquiera puede enfermarse a cualquier edad, desde el primer día hasta el último día. Eh, Tenemos que preocuparnos siempre del otro, de saber poner en el centro al otro. Entonces, en un mundo en que hay guerra y la guerra tiene tantas repercusiones en el conjunto de la humanidad, en que no hay, en que se cultiva la violencia. Uno ve lo que tú abras en un canal de televisión o en película, la violencia es la reina, la que está ahí y sobre el cual se construye cultura, que es una deformación. Entonces, esta crisis de seguridad también exige un cambio profundamente espiritual de los valores de la sociedad. Eh, y en ese sentido, yo rescato, con todo respeto, lo que fue la energía que nos movilizó a nosotros siendo jóvenes, Mm. que era, por ejemplo, yo estudié Derecho en la Universidad Católica y la FEUC, la Federación de Estudiantes de la Universidad, su propuesta era Chile, nuestra tarea. En la convención de estudiantes que Chile, nuestra tarea. La justicia, la igualdad, la no discriminación, eh, son formas de construir una sociedad distinta, en que no está centrada en el poder del dinero, sino que en el poder de servir. Y ese debe ser el profundo sentido de la política. Mm. Diputado.
Y en virtud de lo mismo, diputado Celedón, y dentro también de sus actividades como parlamentario, y más que nada como su trayectoria política y su trayectoria como abogado, ha estado centrado mucho en la defensa de los derechos humanos. Y de hecho, su primera actividad como parlamentario fue reunirse con el ministro de Justicia y Derechos Humanos. No deja de ser llamativo también que haya sido de tanto interés para usted. Y hablar de Colonia Dignidad, que también es un tema relacionado con su región, claramente están muy vinculados. ¿Cómo va eso? ¿Cómo lo recibió el ministro? ¿De qué manera se va a abordar también este terreno, estos sectores que están allí construidos? Mira, efectivamente estaba invitado por la Asociación de Derechos Humanos de Colonia Dignidad, que la preside la doctora Margarita Romero. Eh, el, a una reunión con el ministro, que fue el día jueves 9, inmediatamente después de haber asumido. Eh, y Colonia Dignidad es una experiencia única en- no hay ningún igual en todo el tiempo de dictaduras que sacudió a toda América Latina. Porque aquí hubo una entente entre sectores de, de los agentes de seguridad, de los organismos de seguridad, así entre comillas, a propósito de la seguridad, que se, que se alimentó bajo un concepto que es profundamente dañino para Chile, como es el concepto del enemigo interno. En Chile nunca hubo guerra. eh, en, en 1973. Eso es un engaño colectivo. Nunca hubo una guerra. Instalaron un concepto del enemigo interno y esto se aliaron con un grupo de extranjeros que Chile acogió en 1961 bajo la presidencia de don Jorge Alessandri. Eh, una emigración de colonos que se llaman colonos alemanes, digamos, y que se instalaron ah, arriba de hacia la precordillera, digamos, en Parral, eh, que resultaron ser la inmensa mayoría de origen nazi. Por lo menos eran dirigidos por una de, de esas personas, como fue Paul Schaeffer, digamos, y del grupo que le llamaban jerarca. Todos tenían esta misma matriz formativa que tanto daño causó a la humanidad. Pero yo creo que ninguna autoridad chilena pensó que iban a replicar en Chile una situación similar a la que se vivió en la humanidad durante la Guerra Mundial, digamos. Eh, y, y los agentes de seguridad como fue la DINA, especialmente Pedro Espinosa, que fue el segundo de Manuel Contrera, y por cierto, de Manuel Contrera, que también iba habitualmente a Colonia de Dignidad. Pedro Espinosa tuvo el Linares, en la Escuela de Artillería de Linares, y ahí estableció relación antes del golpe de Estado con Colonia de Dignidad, este grupo de alemanes. Eh, eh, bueno, y después del golpe, fíjate que al segundo día del golpe, después del golpe, llegaron los militares para pedir colaboración y establecieron por decir así, un programa de trabajo. ¿M? Primero de ayuda en materia de ondas eh, de comunicación radial, eh, también de formación en inteligencia, que esa es la cara menos conocida de ese. Después, con motivo de la enmienda Kennedy, que, que
que impidió que Estados Unidos diera armas a Chile por todo lo que se supo a través de la comisión Church del Senado norteamericano del año 75 sobre la intervención de la CIA, la intervención de las acciones encubiertas de la CIA en Chile que provocaron el golpe de Estado. eh, el senador Kennedy eh, planteó una moción de no ventas de armas a Chile. Y eso también fue un capítulo que utilizaron estos Ujú. traficantes de armas de origen alemán, usaron la colonia Dignidad para proveer de armas a Chile en caso de conflicto. Entonces, la alianza fue muy superior a lo que uno podría haber imaginado. Eh, y lo peor es que se transformó Colonia Dignidad en un centro de detención, de tortura y de desaparición de compatriotas. Hoy día que se rasgan vestiduras contra los inmigrantes, esta es una colonia de inmigrantes, Mm. pero prestaron servicio en lo peor para matar, torturar a compatriotas. Por eso yo creo que y eso se lo señalamos al ministro de Justicia este Ujú. día 9 es un acto de dignidad nacional que el presidente Boris haya dicho vamos a expropiar lo- los espacios que el Consejo Nacional de Monumentos declaró como de patrimonio histórico, de valor histórico, porque ahí eh, ocurrieron demasiadas cosas. Mm. Fíjate que incluso en algo que nosotros no hemos tomado conciencia, no sé, no solo fue el acto de abrir esa colonia para detener, para torturar y hacer desaparecer. Esto el año 73, 74, 75, sino que además el año 78 Pinochet declaró lo que se llamó la operación retiro de televisores. Mm. Y fíjate que donde tenían enterrado a chilenos que, igual que en los campos de concentración que conocemos de la guerra mundial, en esas cosas, tumbas colectivas así, en que se echan cuerpos, fíjate que lo, lo exhumaron y los restos los quemaron, los transformaron en ceniza para tirarlo después al río Perquelauquén, para que no haya rastro. 5 años después que la cabeza de ese gobierno ordene a todos los que tenían mando sobre y que se sabían que habían habido muertes masivas, asesinatos masivos, a, a hacer desaparecer toda huella. O sea, y ahí también estuvieron ellos en primer lugar. Entonces, fíjate que me voy a permitir compartir con usted algo que no se sabe. Eh, la- el 2005 se descubrieron lo que se llamaron los archivos secretos de Colonia Dignidad. Y estuve hace muy pocos días atrás con una antropóloga que han estudiado todos los antecedentes del archivo secreto de Colonia Dignidad. Fíjate que tenían en las fichas tenían todos los nombres de los 1.216 detenidos desaparecidos en Chile.
y tenían además, prestaban servicios de lo que se llama contrainteligencia. Es decir, a los militares que participaban en toda esta operación, también le tenían ficha esta gente de Colonia Dignidad, ficha de quién era más confiable, de quién hacía mejor el trabajo, qué sé yo. Mm. Eran fichas de calificación de su gestión. Eh, en una causa en que se ejecutó en la Escuela de Artillería de Linares eh, a al primer enfermero universitario en Chile, que fue don Waldo Alfaro, el, la- el, el esclarecimiento de su crimen se encontraba en las fichas de Colonia Dignidad. Ahí estaba todo relatado, cosa que no se sabía afuera. Cuando se pusieron en conocimiento por parte del ministro Jorge Arancibia, que él eh, que, que pudo rescatar esos archivos secretos, además una citroneta escondidas todas bajo tierra, eh, se pudo conocer quién fue el que participó en el asesinato de este enfermero que era muy prestigiado por su competencia profesional. Eh, es una cosa muy impresionante. Entonces, no era un mero servicio, había un trabajo de inteligencia completamente coordinado con organismos del Estado, eh, que tenía incluso el control sobre los agentes del Estado que formaban parte de esos organismos de inteligencia. Eh, entonces, Colonia Dignidad atenta contra la dignidad de un pueblo, de un Estado, que acogió inocentemente, porque yo no tengo la menor duda que cuando se abrió las puertas para que emigraran de su propio país un grupo de alemanes, lo hicieron de manera honesta los chilenos al acogerlo. Con la mejor intención, ¿no, diputado? Sí, yo no tengo ningún antecedente de que haya sido con cosas poco, poco transparentes o Mm. turbias. Eh, pero aquí el, no, es una cosa que no podemos aceptar como chilenos. Eh, y menos, fíjate que hay una condena por asociación ilícita de Manuel Contreras, de Pedro Espinosa y de un conjunto de sujetos de esa naturaleza, de asociación ilícita que representaban al ejército de Chile con, con los colonos alemanes. Una condena penal de asociación ilícita eh, que es muy serio, muy grave. Y por eso, diputado, disculpe, es tan importante el anuncio que hace el presidente, ¿no? Y que lo haya conversado usted con el ministro. Le queremos agradecer, diputado, por su tiempo. Se nos ha extendido un poco la entrevista. Es muy interesante escucharlo, entregarnos todos estos antecedentes también sobre lo que ocurre actualmente con diversos temas. El cambio, ¿no? Que usted nos mencionaba, social, que es necesario y espiritual, y por supuesto también lo que ocurre en materia de derecho humano, específicamente en Colines Dignidad. Así que le agradecemos, diputado, por conversar con nosotros y dispuestos para conversar en otra oportunidad. Encantadísimo. Y, y muchas gracias por recordar a Mercedes. Siempre, siempre, diputado. Que, Muchísimas gracias. muchas gracias, diputado. Conversábamos entonces con el recién asumido diputado Roberto Celedón, que representa al distrito número 17 en la región del Maule.